investigación en las áreas interioranas, porque las áreas interioranas aquí siempre han sido etiquetadas de cosas de Manuto, de cosas de gente que está del otro lado del puente. Admiro mucho a gente como Bolívar que rompe con esos esquemas, que se aleja de la comodidad de ciertas facilidades para adentrarse en las áreas interioranas a estudiar cosas. Bolívar es ante todo un docente, y como sucede en Panamá, los sociólogos casi siempre tienen que ser docentes para poder ser simultáneamente investigadores, porque entre otras cosas, los centros de investigación en Panamá no tienen el desarrollo que uno deseara para la sociología ni para el país. Y eso explica muchas cosas de lo que acontece en el país. Entonces hay que entender a Bolívar en esa ruralidad, en eso que Porras llamaba el orejano, y que es tan vital para entender al panameño, para entender que somos una sociedad multiétnica, y que este país no es solamente la zona de tránsito, que en este país hay muchas otras cosas dignas de estudiarse y que no han recibido la atención necesaria de parte del grueso de los sociólogos panameños. Esa es una verdad de apuño que tengo que decirla porque es así. Entonces, Bolívar tiene el mérito incluso de abandonar una institución como el CELA para hacer sociología en la península de Azuero, con todo lo que eso significa. Eso explica las temáticas que abordó Bolívar, explica perfectamente cómo se interesó por el problema de la sociología política. Explica también su interés en la Universidad de Costa Rica en hacer un trabajo sobre política, concretamente los partidos políticos en los 90, entre elecciones y transformaciones, que es un trabajo del 2003, ¿no? Entonces, ese tema de la política siempre va a estar gravitando en el pensamiento de Bolívar, particularmente muy preocupado por las aristas económicas de modelos de desarrollo neoliberales que están transformando América Latina y que a Bolívar, conversamos mucho sobre Bolívar sobre eso, con esa personalidad tan propia de él, de hablar cosas serias y hacer un chiste también, y de reírse. Eso era muy de Bolívar en los análisis, cuando a veces nos reuníamos en la creación del Círculo de Escritores de Azuero, allá por los años 90, donde comenzamos a debatir cosas importantes, cuando Bolívar también entendió que había que superar el ruralismo asfixiante que a veces hay a la hora de entender la sociedad panameña, sobre todo para las áreas interioranas. Creo que explica muchas cosas, explica los intereses de Bolívar también por la sociología de la cultura. No podía ser de otra manera en un hombre que nació en Guararé. Guarareños estamos signados por Manuel Fernando Zárate. Aunque estudiemos lo que estudiemos, siempre volvemos a nuestras raíces por la enseñanza de ese doctor en química extraordinario que fue Manuel Fernando de las Mercedes Zárate. Entonces ahí explica un trabajo de Bolívar precisamente sobre eso, sobre el Festival de la Mejorana y la identidad. Bolívar, en lo que yo conversé con él y conversé no muy pocas veces, estaba preocupado por una multiplicidad de temas. Por eso uno lo ve haciendo trabajo con temas de planificación familiar. Incursionó en varias cosas porque esa visión de totalidad, de analizar cosas que aparentemente están desconectadas, es lo que te permite tener una visión sociológica clara. Por eso que decía José Medina Echavarría que quien solo sociología lee, ni sociología sabe. Y estaba muy claro en torno a eso, al hecho de que la única manera de
desentrañar las cosas desde el punto de vista de sociología es un poco superar esas etiquetas que a veces nos ponen a los sociólogos o que nosotros nos imponemos, y tenemos que mejorar esa visión. La visión de Bolívar era una visión de totalidad, entonces, de entender ese tipo de cosas. Y hay un aspecto también generacional que podríamos comentar sobre Bolívar. Desde los intentos de sociología de Justo Arosemena en la segunda mitad del siglo XIX y mediados de ese siglo, pasando por los intentos de Demetrio Porras en los años 20, 30, 40, de gente como Georgina Jiménez de López, para hablar de otra generación, de otra camada importante, de gente como Rafael Rivera Domínguez, del pariteño azuerense Néstor Porcel, hasta llegar a Marcos Gandásegui en los años 80 y los años 90, y gente como Alfredo Figueroa Navarro, como Gerardo Maloni, para mencionar algunos nombres que me vienen a la mente. Bolívar es la generación de relevo, esa generación que surge en la Universidad de Panamá una vez que cerró puertas la Universidad Santa María la Antigua, que es la fundadora de alguna manera institucional de la sociología en Panamá, y que luego la va a continuar nuestra Universidad de Panamá. Creo que hay que entenderlo en ese asunto. Ideológicamente, Bolívar era un poco un socialdemócrata, en el pleno sentido de la palabra, que había leído cosas de izquierda, pero que tenía los pies bien puestos en tierra, y que le permitió superar esas etiquetas ideológicas a que somos tan proclives. Una visión progresista, diría yo, que tenía Bolívar del mundo, de la sociedad y de su gente. Un hombre en ese sentido muy comprometido, muy alejado de los maniqueísmos, y que yo digo que forma parte, porque eso de lo que hemos dado en llamar sociología orejana, ni es otra cosa que el neoruralismo, que un ruralismo ya no centrado y quedado nada más en la añoranza de antaño, sino en un ruralismo, en un neoruralismo, en una sociología orejana que busca agarrar las herramientas de la investigación y volcarla a las áreas interioranas, desde adentro, desde la gente que nace aquí, ¿no? Y otros que vienen desde afuera a ayudar a la perspectiva de nuestra gente. Entonces, desde ese punto de vista, el aporte de Bolívar no es poco. Y está de más decir que me dolió la desaparición temprana de Bolívar, porque Bolívar todavía prometía muchas cosas. Bolívar, Franco, Rodríguez, porque tenemos un parentesco por el lado de la madre, compartimos ese apellido. Y Bolívar también era de los que le gustaba ponerse sus dos apellidos, no por aparentar cosas, sino porque era una especie de homenaje a su rama materna. Y en ese sentido, en cosas tan pequeñas, en los debates de los congresos en Chitré y los congresos en Las Tablas, Bolívar estaba ahí, participando con ponencias, hablando de cosas grandes, de temas de globalización, de problemas ideológicos, de clases sociales, pero siempre consciente de su ruralidad, de que él tenía un compromiso con esta gente y con esta tierra. Yo creo que a grandes rasgos es lo que yo puedo comentar más allá de la biografía, pensando más en lo que era Bolívar también, una especie de promesa de redención.
un deseo de un país distinto, un deseo de un interior que no sea solamente carnaval y que no sea solamente folclore, de una universidad sólida académicamente. Había sido educado con su maestría en la Universidad de Costa Rica, con profesores muy sólidos, me consta porque estuve ahí, exigentes. Creo que de eso se trata. De eso se trata la vida de Bolívar. Y sin duda alguna, para nosotros los sociólogos y para la gente que vive en esta parte del país, en la península que tiene apellido de colombiano santanderista, para la gente del santeñismo, del herrerismo, creo que hay un aporte y Bolívar se suma a ese grupo notables de gente de Azuero que ha dado un salto cualitativo en el análisis de la región, más allá de lo que tradicionalmente nosotros concebimos como la península. Voy a quedar aquí para dar paso también a otros comentarios. Muchas gracias. Seguimos conversando. Muchas gracias, profesor, por ese aporte. Realmente destacar al profesor Bolívar Franco Rodríguez, no solamente en su obra, sino también como persona de cambio, con visión a esas próximas generaciones y también esa mentalidad de globalización, pero también centrado en la tierra en donde trabajaba, en ese ámbito académico. Ahora pasamos la palabra al profesor al profesor Víctor Jordán, que es profesor en Sociología y Política por la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro, especialista en docencia superior de la Universidad de Panamá y coordinador del Departamento de Sociología en el Centro Regional Universitario de Veraguas. Le pasamos la palabra, profesor Jordán. Muchas gracias al CELA por esta distinción que nos ha asignado. Como dice nuestro amigo y compañero Itziade, ahora se mira al interior, luego de podemos decir, una larga trayectoria, donde siempre se ha creído que la sociología es algo eminentemente intelectual y propio de la capital. Antes de entrar al pensamiento sociológico de Bolívar a través de sus obras, quiero decirle que nosotros conocimos a Bolívar en diferentes eventos, congresos en la UNACHI, congresos aquí en Santiago, en Azuero, y en Los Santos. Y sin embargo, sí encontramos a Bolívar como una persona sencilla, humilde, podríamos decir muy honesta y sobre todo comprometida con esa realidad que ha dicho Michelle. Una experiencia que nos tocó vivir fue el intento de constituirnos en un comité científico sobre el agua. Tú te acuerdas, Michelle, allá en Coclé, pero no en el centro regional, tratamos de hacer un intento de crear a través de los sociólogos del interior, no solamente el proyecto de una universidad descentralizada, de una universidad del interior, sino también crear un comité científico y sociólogo para estudiar el tema del agua, que es un problema grave, gravísimo, que ronda sobre la sociedad de las 4 provincias, 5, Chiriquí, Herrera, Los Santos, así que nosotros entonces hemos, bueno, con ese comité no pudimos avanzar, prácticamente hubo muchos inconvenientes, pero quedó ahí la semillita, como quien dice, para que algún día pueda germinar cuando haya un terreno fértil. Nosotros
hemos hecho una pequeña recopilación gracias a la amistad, a la familia Franco, que nos ha aportado algunos trabajos e indicaciones, porque realmente, como hemos dicho, los sociólogos, inclusive del interior, poco nos conocemos. ¿Quién conoce la trayectoria y el trabajo de Miltiades, por ejemplo, que es un tesoro invaluable, poco conocido, muy desconocido en materia de sociología del interior? Entonces, Bolívar era uno de esos también, sociólogo desconocido dentro del pensamiento sociológico panameño. Y esto se debe quizás a su origen campesino, interiorano, lejos de los medios de comunicación, de la imprenta y de las relaciones sociales de los escritores capitalinos, ¿verdad? Entonces, el aporte fue un investigador y un pensador que hizo grandes obras a la sociología panameña. Su producción intelectual es innovadora, de alto impacto en el estudio del conocimiento de las distintas facetas o sectores de la realidad. Una de sus más destacadas investigaciones la realizó con un grupo de sociólogos de América Latina en Claxo, un grupo de trabajo llamado Juventud, cuyo coordinador fue Sergio Barardini, director de colección, y el doctor Atilio Aborón, secretario ejecutivo de Claxo en el área académica. A él le correspondió la investigación para Panamá y Centroamérica, con un artículo denominado Centroamérica y Panamá, movimientos sociales juveniles y proyecciones hacia el nuevo siglo, elementos para el debate, 1996. Y se imprimió por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo, en el año 2000, en un libro llamado La participación social y política de los jóvenes en el horizonte del nuevo siglo XXI. Y se publicó en Buenos Aires. En este libro se publicaron investigaciones de otros actores de fama internacional, como René Bendit, Luis Caputo, Gabriela Fernández, Dina Krauskopf, Ana Miranda, Sergio Barardini, Mario Sandoval, Mario Tuer y Marcelo Urresti. Ahí estuvo nuestro amigo y colega Bolívar Franco. En el 95 también salió a la luz pública la investigación Política de Juventud en América Latina, Evaluación y Diseño, el caso de Panamá, una obra de Marcos Gandássigui, hijo como investigador principal, pero que tuvieron la participación de otros investigadores como Bolívar Franco y Jaime González como asistente de investigación. También participó por el CELA la compañero Denis Montenegro y otros recursos más del CELA. Esta obra realmente es poco conocida y es un gran aporte al estudio y conocimiento de las políticas y leyes para la juventud panameña que existen en nuestro país, en todas las estructuras del Estado panameño. Es de un valor incalculable para aquellos que quieren conocer y elaborar buenas políticas y programas para la juventud. El contenido de esta obra denominada está dividido en varios capítulos, pero vale la pena resaltarlo. La realidad nacional y la juventud, la política dirigida hacia la juventud, la evaluación institucional de las políticas y programas para la juventud, los recursos invertidos en los programas de la juventud. O sea, que ahí tenemos nosotros una gran riqueza de lo que es el estudio de la situación de la juventud. Sin embargo, nos preguntamos por qué muchos de esos trabajos teóricos de estos sociólogos ni siquiera se toman en cuenta para nada, ¿no? Simplemente quedan archivados en una biblioteca y ahí mueren producto del Comején y de otros daños que siempre existen. En sus trabajos intelectuales también se incluye en su producción un excelente artículo sobre la educación y salud reproductiva,
denominada Los Derechos Humanos y la Sexualidad en Panamá, publicado en la revista Visión Antaura, volumen 3, en el año de 2019. Dice él en sus propias palabras: en este artículo se presenta un análisis acerca del anteproyecto de ley 61 del 2015 sobre la salud sexual y reproductiva en Panamá, en la cual los resultados reflejan que en Panamá la propuesta de ley número 61 como iniciativa orientada a fomentar la sexualidad, la planificación familiar con enfoque de derechos no prosperó, al igual que algunas otras iniciativas que demuestran la debilidad, ya que su abordaje se da desde un ámbito de programas sectoriales y temporales, únicamente. En el caso de la educación reproductiva, esta aparece en muy contadas ocasiones bajo este concepto, pues prevalece la orientación de salud sexual y reproductiva que constituyen un terreno fértil para encaminar en esta dirección los esfuerzos institucionales y gubernamentales. También me pareció importante destacar en el trabajo intelectual de Bolívar el artículo publicado en la revista científica universitaria en el año 2019, denominado Chitré, entre el desarrollo económico, socioeconómico y amenazas ambientales. Este trabajo también detalla todos los aspectos económicos, sociales y culturales de Chitré, y su estudio y abordaje permitiría entender el fenómeno del crecimiento y desarrollo de Chitré y establecer realmente políticas públicas que puedan solucionar grandes y graves problemas que actualmente se dan. Y como he dicho, quizás ninguno o muy pocos políticos o instituciones se han preocupado para utilizar toda esta información, todos estos conocimientos científicos en la elaboración de programas. Generalmente los gobiernos, aquí viene la crítica, de que utilizan cualquier paquete que le envía algún organismo o alguna institución financiera internacional o cualquier empresario de capital extranjero asociado con capitales nacionales y dice, mira, vamos a montar un negocio. Quiero que montemos un negocio, yo necesito, lo voy a poner en Chitré, en Santiago, en las tablas. Yo necesito tierra, necesito luz, necesito agua, necesito teléfono, necesito vía de comunicación, mano de obra, tal y tal, y va. Sin saber, sin pensar las consecuencias y los impactos negativos que va a tener este tipo de decisiones. Y eso es lo típico que nosotros hacemos aquí. Y vale recordar también el proyecto de minería de Cerro Quema. Cerro Quema es un aborto de maldito de alguien y de algún capital extranjero que se le ocurrió, ¿verdad? En la zona de Macaraca, pensar en la explotación minera porque tenía capital, porque tenía socios en el gobierno, porque tenía socios en el Ministerio de Ambiente y porque tenía una serie de actos de corrupción. Se instala sin medir que esa zona tiene la riqueza más grande en agua y de flora de la región de Azuero y que de ahí determina y de que ahí depende la vitalidad y el futuro de los habitantes. Pero así se hacen las cosas en Panamá. Entonces, estos estudios, como el caso de lo que hace Bolívar, no se toman en cuenta. Y si se toman en cuenta, quizás para tomar algunos datos estadísticos, pero no el enfoque que tiene. Entonces, también es importante señalar ese trabajo que publicó en el año 2001, Panamá, los partidos políticos en los 90, entre elecciones y transformaciones, editado por la Universidad de Panamá. Dice Bolívar que él hizo un análisis de los partidos políticos en la década de los 90 y cuáles son sus perspectivas
hacia el futuro, o sea, qué piensan los partidos del futuro. Estudió el movimiento de liberación, de liberal republicano nacionalista, el Partido Revolucionario Democrático, el Partido Anulfista y el Partido Demócrata Cristiano. En sus estudios contempla donde prácticamente cómo se rejuegan, cómo se maneja, cómo se asocian estos partidos en aras de conquistar el poder. Y por eso es que se forman las alianzas no para programar o para plantear un plan de desarrollo, un gobierno, un enfoque, un crecimiento, sino para ganar el poder y a través de ese poder hacer los negocios que se tienen programado. Muy importante este trabajo de Bolívar en el tema político. Y además en el tema educación, hizo un estudio también, aplicación de los ejes transversales en el currículum universitario. Aquí buscando lo que puede ser el uso, la práctica de lo que es la academia con la realidad, cosa que está sumamente aislada y desconectada. Y lo estamos viendo precisamente en esta pandemia que estamos viviendo hoy. La universidad, la academia está desconectada. En Panamá, de la investigación y del encuentro de resultados que nosotros tenemos. Bueno, estimados oyentes, yo con esto termino porque el tiempo no lo permite. Hay muchas cosas más que hablar de Bolívar y yo espero que estas palabras sirvan para que reflexionemos, para que avancemos y para que miremos, ¿verdad?, a los sociólogos de otra manera, de una manera distinta, no como sujetos enclaustrados en una celda de libros de un salón, sino sujetos que están preocupados haciendo prácticas sociales y aplicando sus conocimientos en la solución o en la propuesta de solución de los graves problemas del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Para entrar al momento de las preguntas y comentarios, una de las preguntas que nos habían realizado por los medios que estamos transmitiendo es qué visión tenía el profesor Franco sobre el movimiento estudiantil. Y justamente el profesor Anastasio me comentaba que también deseaba darnos reflexiones acerca de este tema de la juventud. Así que primeramente le paso la palabra al profesor Anastasio y luego a los ponentes. Profesor Anastasio. Muchas gracias, Marjorie. Bueno, ante todo, plantear lo que nos decía el profesor Víctor Jordán, ese aporte tan importante que hizo Bolívar Franco Rodríguez a dedicar un espacio a estudiar el tema de las juventudes en el 96. Pero llevando ese tema a lo cotidiano, al día de hoy, ese gran aporte de Bolívar a ese pensamiento crítico, sociológico, más allá de, como decía el profesor Milciades, más allá del puente de las Américas, tomando en cuenta lo rural, uno podría en ese artículo encontrar algunos elementos importantes que están conectados con la realidad de hoy. Por ejemplo, él planteaba en su artículo el tema de la cultura light que se está viviendo hoy y que de alguna manera tiene impactado una gran cantidad de jóvenes, no solamente en Panamá, sino también en la región de Centroamérica, donde se vive mucho del individualismo, el egoísmo. Estamos viviendo, como también comentaba Bolívar en su escrito, esta sociedad del envase, una sociedad donde es más importante lo físico que el intelecto, el contenido, el conocimiento, una sociedad donde a veces es más importante la fiesta, digamos, una actividad que de repente las relaciones humanas. Entonces, también él nos plantea en ese artículo interesante, hablando de juventudes, y lo plantea muy claro, no es tan fácil hablar de juventudes teniendo en cuenta que cada una tiene
situaciones distintas. En cada país hay problemas distintos. En una sociedad como la nuestra, donde hay un porcentaje muy alto de jóvenes que están incorporados no solamente a la parte de estudios, sino también al mercado laboral, esas capacidades que son necesarias hoy de los jóvenes para poderse incorporar, no necesariamente, según el escrito, están garantizadas. Vivimos un sistema social y económico que privilegia a capas sociales, que excluye a una gran cantidad de jóvenes entre 15 y 29 años, que no tienen acceso al conocimiento, como se podría pensar en una sociedad que tiene los recursos suficientes para tener más de 4 millones de habitantes, y hay casi la mitad, 2 millones de habitantes en plena desigualdad y pobreza. Entonces, en una sociedad con tantos recursos, entre que se ha vendido a Panamá como el Dubái de Centroamérica, tenemos una gran realidad distinta, no solamente en el interior, en la misma capital tenemos varios Panamá con diferentes dificultades, y los jóvenes siguen teniendo problemas para tener acceso al crédito. Incluso en alguna parte del documento se plantea muy interesante el tema de la cultura. Vivimos en esa cultura donde prima primero la imagen, donde pensar no parece ser algo tan importante, sino vivir de esta cultura muy líquida que estamos viendo hoy, donde ya uno en las bibliotecas incluso lo plantea muy bien Bolívar en su escrito, ya no encuentra libros de estas grandes transformaciones de la sociedad, sino que nos encontramos los libros tradicionales de Harry Potter y estas publicaciones que no necesariamente apuestan a pensamiento crítico, sino a un pensamiento más conformista ante una sociedad que es desigual, evidentemente. Entonces sí creo que es importante este aporte de Bolívar en ese análisis, los desafíos de la juventud en diferentes tramos. Bien decía el profesor Vilciaya que hay un tema intergeneracional, no es una batalla entre generaciones, sino que debe haber un hilo conductor para los nuevos desafíos, posiblemente los desafíos de la juventud en esta década del 60, 90, 70, 80, el tema de la soberanía era un elemento fundamental, se logró esa soberanía con digamos, la reversión del canal, con algunos cuestionamientos, porque también podríamos decir que no todos los jóvenes ni los adultos con juventud acumulada nos hemos beneficiado de esa reversión. O sea, que aquí había una discusión que Bolívar también pone en la mesa, este pensamiento crítico de las élites, ¿no? Aquí hay élites que al principio no estaban de acuerdo con la soberanía, pero una vez alcanzada y tener el espacio geográfico en control, la zona área esta revertida, son los primeros que se han beneficiado. ¿Y dónde está esa juventud que aportó efectivamente para lograr esos logros nacionales? Fueron excluidos debidamente porque las élites económicas se apoderaron de esas conquistas. Hoy tenemos nuevas conquistas. Esta conquista por poder hacer una sociedad más equilibrada, el tema de la desigualdad, el tema del acceso a conocimiento. Él planteaba muy bien el tema de la docencia, lo planteaba también Víctor hace un poco, por ese interés que él tenía sobre ese proceso de enseñanza y aprendizaje, donde él planteaba que había desmotivación de la juventud en la educación y los que estaban en educación muchas veces eran movidos por el tema de la nota, la calificación, más que todo por las expectativas a futuro de poder tener un título, pero había poco compromiso ciudadano, identidad ciudadana. Entonces yo creo que ante esta emergencia, Bolívar Franco Rodríguez nos deja un legado interesante en replantearnos que hay nuevos desafíos de esa juventud, de una juventud que necesita también la transformación de un sistema educativo que no sea memorístico, sino que realmente apueste a pensar. Hemos legado por generaciones diferentes, élites nos han prácticamente construido un sistema educativo que más que todo sirve a las élites y no necesariamente a toda la ciudadanía. Entonces, sí creo que es importante puntualizar este aporte
de cómo él veía a las juventudes, lo veía como un movimiento social, un actor importante, y en esta coyuntura que estamos viviendo, ahora se nos habla de la posmodernidad, la pospandemia, pero al final siguen siendo los jóvenes los más impactados de estas famosas reformas estructurales económicas que se pusieron muy de moda en América Latina, que privatizaron una cantidad, han privatizado la electricidad, las telecomunicaciones y hasta la educación ha estado en cierta forma mediatizada por los procesos de privatización. Entonces, creo que hay un nuevo desafío, el acceso incluso hoy a la Internet se convierte en un derecho humano, es un tema fundamental ese desafío para la juventud de poderse incluso conectar a un proceso de aprendizaje cuando a veces no tienen ni para desayunar y mucho menos tienen para conectarse a una plataforma porque no tienen data. Yo creo que esos son los elementos, Bolívar Franco Rodríguez, que son importantes porque nos permiten también reflexionar, pero también apostar a la transformación de esas realidades. Porque un pensamiento crítico que no apueste a transformar la realidad se queda simplemente en algo muy teórico. Entonces yo creo que sí, yo creo que este legado que nos deja Bolívar Franco a la incidencia política, a la organización, a generar investigación y academia, el construir alianzas y un elemento que hoy creo que es evidente. Para poder resolver los problemas nacionales se necesita la construcción de consensos, pero no el consenso mediatizado donde te invitan a un espacio de diálogo y donde ya las reglas de juego están prefiguradas y establecidas por las élites, sino un espacio de construcción de confianza y de acuerdos nacionales donde todos los actores tenemos algo que presentar. Entonces, ese es el tipo de análisis que nos planteaba Bolívar Franco en muchas de sus obras. Muchas gracias. Sumamente interesante, Anastasio, y saber que él sentó esas bases para lo que nosotros estudiamos hoy en día y saber que también está en la juventud ese poder para transformar, para llevar a diferentes entidades, para cambiar leyes y tener esa visión de una sociedad más equitativa. No sé si el profesor Milciades o el profesor Jordán tienen algún comentario sobre el aporte del profesor Franco acerca del movimiento estudiantil o de la juventud. Profesor Milciades, primero. Bueno, yo creo que Bolívar fue ante todo un académico, y eso lo conversamos mucho. Mucha preocupación de Bolívar sobre la academia, sobre una academia de mentirita, sobre una academia pesetera, centrada nada más en ver quién hace investigación, sobre la necesidad de transformar la Universidad de Panamá, las universidades estatales, de convertirlas realmente en lo que ellas deben ser. Porque esto de la democratización de la educación, en el caso de la universidad y otras instancias, suena bonito, pero estamos cosechando el producto de mucha improvisación, incluyendo a veces facultades y centros universitarios que fueron creados así, sin mucha planificación en sí. Entonces necesitamos que la universidad cumpla ese rol, porque una universidad sin investigación no es universidad. Y un catedrático universitario que nunca investiga, que nunca publica, entonces es dudoso que lo sea. Y esto lo digo sin visiones elitistas de ninguna naturaleza, porque tenemos que dar ese salto cualitativo que tantas veces nosotros discutimos en las áreas interioranas, en la necesidad de convertir la educación en general y la superior en lo que debe ser, en el desarrollo de la ciencia, en cómo hacer un balance adecuado entre la academia propiamente dicha
y las necesidades de transformación social. Esto nos lleva a un debate de los tiempos de Weber aún irresuelto, pero que es pertinente en los tiempos actuales. ¿Qué estamos formando en nuestras universidades? Realmente esa es la pregunta de fondo. ¿Qué es lo? Sí, tenemos que enseñarle a nuestros muchachos la necesidad de cambiar, pero también tenemos que enseñarle las herramientas epistemológicas y de otra naturaleza, heurísticas y demás, que le permitan entender la realidad, que a veces no quiera cambiar una realidad que no entiende y anda dando por ahí palos de loco, soñando con algunas cosas que en la práctica no la ha entendido suficientemente. Se lo digo por los estudios acá en la zona, por las discusiones que hemos tenido sobre ese tema. Yo creo que sí, que él estaba claro, como dice Anastasio, en el papel de la juventud. Y no es casual que fuera docente, no solamente porque era un espacio para trabajar y para vivir, sino también que era un espacio para discutir las cosas. Y no resulta fácil, porque a veces los muchachos decían, bueno, este Bolívar, este profesor Bolívar, como que está muy enredado, como que problematiza demasiado, como que, ¿por qué? Porque abría unas puertas que no estaban viendo. Y eso a la larga era beneficioso. Pero nosotros tenemos que tener claro que, este tipo de cosas. En ese sentido, el accionar de Bolívar y de otros sociólogos panameños nos lleva naturalmente a una reflexión sobre la sociología que estamos haciendo en el país y que no puede continuar siendo la que ya tenemos, no porque sea mala, sino porque podemos mejorarla, porque podemos realmente hacer una contribución notable. A mí me alegra a veces ver a colegas sociólogos en la televisión, en la radio, en los periódicos, haciendo cosas, porque es importante hacerlas, no solamente por imagen, para generar ese respeto por la sociología, que la gente entienda que es una ciencia, que la gente que estudia sociología no estudia porque la quiere coger fácil o porque la investigación sociológica me permite increíblemente pensar que no me va a problematizar. Eso es importante. Yo desde mi capilla peninsular, sin que esto signifique que no entienda lo demás, me alegra mucho por Bolívar. Me alegra mucho porque hizo un aporte aquí en la zona y a nivel nacional, que es importante, y porque tenemos que mejorar las cosas mucho más de la que ya la tenemos y ser autocrítico, y a nivel de sociología comenzar a decirnos las cosas entre nosotros sin que la gente se disguste, sin que algunos sociólogos piensen que la capilla ideológica que tienen es la única para entender el mundo, porque no lo es, ¿no? Entonces, hay que cuidar la formación de nuestros sociólogos, darles las herramientas importantes para que vean el mundo desde diferentes ángulos, de diferentes escuelas, y no estigmatizar a algunas escuelas en relaciones a las otras. Creo que en eso Bolívar siempre fue muy crítico y siempre muy respetuoso, y entendió el nivel cultural, intelectual de nuestros muchachos interioranos y contribuyó a empujarlos, a darle un empujón para que entraran a otro mundo que quizás intuían, pero que no lo tenían tan claro. Quedo aquí. Gracias, profesor. No sé si el profesor Jordán quiere dar algún aporte sobre el tema. Bueno, brevemente, en el tema del aporte que hizo Bolívar al movimiento de la juventud, yo pienso que él hizo muchos aportes en su trabajo de investigación, hizo una radiografía de todos los recursos, de todos los programas, de todos los proyectos que se realizan en el Estado panameño en esa época. Y mira, increíble,
si nosotros reuniéramos todos esos recursos que se manejan en cada uno de los ministerios y las instituciones dedicados a la juventud, nosotros tendríamos realmente un aparato en presupuesto, en institucionalidad de, digo yo, poderoso. Sin embargo, parece que el Estado panameño se ha dedicado a disgregar, a separar, a fragmentar todo lo que significan las políticas de la juventud para que precisamente nosotros tengamos estos resultados. ¿Cuál es el resultado? Hoy una juventud fragmentada. Solamente basta tomar la Universidad de Panamá y entrar, por ejemplo, en la Facultad de Derecho. ¿Cuántos grupos estudiantiles dedicados al diálogo y a la discusión ideológica? En la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Ciencia. Si tú miras estas realidades, verás que tampoco hay una proyección seria, científica, racional, consona con los nuevos tiempos hacia la sociedad. Generalmente a la juventud, sobre todo universitaria, la asocian al cierre de la transísmica, al cierre de la universidad y a los amotinamientos. Y ahí tú no encuentras más nada. ¿Qué podemos decir nosotros de esta crisis de la juventud? Aparte del movimiento que se hizo aquí frente a la avenida del Papa, cuando el mismo Papa Francisco le plantea a los jóvenes de Panamá, a las autoridades, señores, tienen que moverse, el joven es movimiento. Usted sabe qué ha pasado desde la salida del Papa hasta el día de hoy. De esos millones de dólares gastados, nada. Nada. Entonces, esta es la triste realidad que nosotros tenemos. Y en Bolívar nosotros encontramos la materia prima para trabajar y encontrar la verdad de las cosas. Los jóvenes están anuentes, están dispuestos a luchar, así como lo hicieron en la década del 50, en la década del 60. Fueron los jóvenes los que pudieron cambiar las estructuras y el destino de este país, de un país colonial a un país soberano. Fueron los jóvenes. Pero los jóvenes, ¿por qué? Por el trabajo, por la educación de sus profesores, de los medios de comunicación. Entonces, hoy en día, los jóvenes solamente son materia prima para el consumo y venta de productos, inclusive alejados de nuestra realidad. Lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo. Y todas esas enfermedades y toda esa situación que viven los jóvenes hoy en día es precisamente por la ausencia de políticas serias, científicas hacia la juventud. Mire usted los datos estadísticos del embarazo de menores hasta 14 años, de la cantidad de mujeres y jóvenes enfermos con enfermedad de transmisión sexual, la cantidad de jóvenes desempleados que salen de los bachilleratos, el pensamiento de los jóvenes egresados de una escuela secundaria. ¿Qué piensan? O sea, estamos perdiendo la juventud y estamos perdiendo con la juventud la generación y el reemplazo del Estado panameño para reemplazarlo por otro modelo que yo no sé todavía cómo se perfila. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y acá una última pregunta, y ser bastante breves y puntuales. En la actualidad, ¿cuáles son los trabajos más destacados del profesor Bolívar Franco Rodríguez que ustedes consideran que deben ser leídos, estudiados del profesor? Profesor Milciades, primero. Bueno, para mí indiscutiblemente el trabajo que hizo sobre los partidos políticos en los 90 me parece el mejor logrado de Bolívar, no solamente porque es su tesis de maestría, sino porque hay un manejo allí, le permitió desarrollar su pensamiento de una manera sin cortapisas, de otra forma,
sin limitarse por utilizar un lenguaje que de repente y hablar de algunos autores y hablar de algunos teóricos que últimamente uno no puede hacerlo en el lenguaje corriente, ¿no? Creo que es uno de los mejores, a mi juicio, uno de los mejores trabajos, porque además analiza los partidos políticos en un periodo coyuntural de la historia panameña, como es los años 90, con todo lo que sucedió a partir de 1989, con el rol de los partidos políticos y de la gente que como Bolívar intentaban escudriñar precisamente en lo que estaba aconteciendo desde en un periodo importante de nuestra historia, y que nosotros tenemos que replicar en las áreas interioranas. Yo he trabajado eso de los políticos de Azuero desde el siglo XIX hasta los tiempos actuales, tratando de complementar, dar una visión de lo que acontece. Creo que hacen falta más trabajos de investigación con este enfoque, con esa visión del mundo, y que, para resumir, ese trabajo del 2003 a mí me parece uno de los más logrados de Bolívar Franco Rodríguez, los partidos políticos en los 90, entre elecciones y transformaciones. Muchas gracias, profesor. Profesor Jordán, ¿algún otro trabajo bastante puntual que pueda destacar? Bueno, en mi concepto, el mejor trabajo que ha presentado Bolívar es precisamente sobre la juventud. Ese conjunto, ese trabajo que ellos hicieron de un recorrido o una radiografía de Centroamérica, Panamá, Suramérica, consolida una visión completa de lo que es la juventud en América Latina como un cordón umbilical. Nos une todo un conjunto histórico, social, económico, de demostrar que somos de la misma, como dice uno, de la misma raíz, de la misma sangre. Y ese trabajo que se complementa después con un trabajo de estudio que hizo Marcos Gandásegui, que fue bien completo, muy completo. Esto demuestra que realmente él logró su objetivo. Pero, como hemos dicho, lamentablemente no se ha utilizado. Sabemos que no se ha utilizado porque ni siquiera aparece referenciado por ninguna institución del Estado. Muchas gracias. Agradecida con los panelistas en cada una de las presentaciones. Realmente ha quedado muy claro el trabajo del profesor y la obra, y él también como persona, profesor Bolívar Franco Rodríguez. Y para finalizar, las palabras de cierre por parte de Carmen Gerard. El micrófono. Decirles que a nombre del Centro de Estudios Latinoamericanos CELA Justo Arosemena, la Fundación Frederick Ebert, el Consejo Técnico de Sociología, agradecemos su participación a este